Muy buenos días, estudiantes. Espero se encuentren bien. Les saluda la profe. Vamos a desarrollar entonces hoy nuestra siguiente lección referente a, en este caso, a la disciplina de química. Ustedes están observando ahora la pantalla donde tenemos la capacidad que aplica en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura, propiedades y reacciones de los hidrocarburos. El tema que vamos a estar desarrollando eh, generales hidrocarburos y el subtema vendría a ser los alcanos. Es importante que en el cuaderno vayan copiando esta primera parte desde donde dice estudiante, fecha, curso, institución, también la capacidad, el tema y los indicadores. Teniendo en cuenta que cada indicador va a sumar un punto a mi proceso. Aquí dice, es solo material de lectura a partir de aquí, entonces no copiamos, es solo para poder entonces mirar un poquito y tener en cuenta que los hidrocarburos son compuestos orgánicos y cuyas moléculas están formadas por carbonos e hidrógenos. Entonces eso es lo principal, tiene que haber carbonos e hidrógenos para que sea un hidrocarburo. Los hidrocarburos pueden ser de cadena cerrada, abierta, y pueden ser alcanos, alquenos y alquinos. Hoy específicamente vamos a mirar solamente lo que son los alcanos. Los tipos de fórmula ya puede ser de forma molecular, aquí vemos en el ejemplo, molecular, estructural porque es una estructura así bien dividida, semidesarrollada, ¿por qué? Porque tiene la estructura, pero está semidesarrollada porque tiene las fórmulas aquí. Y la esquelética o esqueletal, como le llaman. Entonces esas cuatro formas o esas cuatro estructuras podemos observar en lo que son elementos hidrocarburos, en este caso alcanos, ¿verdad? Por ejemplo, es el ejemplo del propano, dice. Eh, y aquí observamos entonces molecular, estructural, semidesarrollada y esqueletal. También tenemos diferentes tipos de cadenas, que tenemos cadenas, vimos la clase pasada, tenemos cadenas abiertas y cadenas cerradas. Dentro de las cadenas abiertas tenemos las lineales o ramificadas alifáticas o alifáticos, que son las saturadas, en este caso los alcanos que vamos a ver hoy, y las insaturadas, que son los alquenos y los alquinos. Después más adelante vamos a ver las cadenas cerradas, que son de ciclos, que pueden ser cíclicas o aromáticas. Eso ahora no nos incumbe, entonces vamos a pasar nomás de largo, por ahora. Entonces, como vamos a hablar sobre los alcanos específicamente, dice que son hidrocarburos de cadena abierta. Están comprendidos en la serie homóloga y presentan solamente enlaces sencillos. Acá más arriba vimos estas, vamos a decirle, estas líneas de ahora más para nosotros van a ser, dijimos, enlaces. ¿Por qué? Porque une a un elemento con otro. En este caso, une el hidrógeno con el carbono. Entonces, son enlaces simples para que sea un alcano. ¿Ok? Vamos a bajar entonces otra vez. Eh, Presenta enlaces sencillos, por lo cual se los conoce como hidrocarburos saturados. Dice que se encuentra en forma natural en el petróleo y se lo llama también parafina. Son alcanos o parafina también. Entonces, para poder entender un poco mejor, dice que los alcanos son los compuestos orgánicos que únicamente presentan carbono e hidrógeno. Vimos el ejemplo de aquí arriba, es carbono con hidrógeno, carbono con hidrógeno. Tener en cuenta que el carbono tiene 4 enlaces. Acá vemos, por ejemplo, el carbono y tiene enlace 1, enlace 2, enlace 3 y el enlace 4. Aquí, por ejemplo, ellos comparten nada más el enlace con el otro carbono. Acá lo mismo, el carbono tiene 4 enlaces. Enlace 1, enlace 2, enlace 3 y el enlace 4 que comparte con el otro carbono que está al lado. ¿Okay? Entonces, a tener en cuenta ese detalle. Todos los carbonos tienen 4 enlaces. Y de ahí es donde pueden compartir o se pueden unir a otros compuestos mediante esos enlaces. Eh, en su molécula y además todos sus enlaces son carbono-carbono, o sea, son enlaces simples, quiere decir eso. Los alcanos son hidrocarburos alicíclicos, es decir, que no tienen ciclos en su cadena, son saturados. Entonces, a tener en cuenta ese detalle.
Su nomenclatura dice, alc, prefijo según su número de carbonos. A indica que es un enlace simple, la palabra alcano. Entonces, A indica enlace simple y no significa función, en este caso, hidrocarburos, son enlaces simples, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Y ahí tenemos una fórmula general, que es lo que tenemos que respetar, entonces. Dice que los alcanos se nombran teniendo en cuenta una estructura del compuesto y se añaden prefijos dependiendo del número de átomos de carbono a la terminación ano. Acá tenemos nosotros prefijos, dice números de átomos, prefijo numeral. Cuando hablamos del prefijo met, me indica que hay un solo carbono. Cuando hablamos del prefijo et, indica que hay dos átomos de carbono. Cuando tenemos el prefijo prop, me indica que hay 3 carbonos unidos entre ellos. But, hablamos de 4 carbonos unidos entre ellos. Pen, hablamos de 5 carbonos. Ex, hablamos de 6 carbonos unidos entre ellos. Ep, hablamos de 7 átomos de carbono unidos entre ellos. Oc, hablamos de 8 átomos de carbono. Non, de 9 átomos de carbono. Dec, de 10 átomos de carbono. Y un dec de 11 átomos. Hay más, pero solamente vamos a ver esto porque hasta acá vamos a llegar, ¿verdad? Hay más prefijos numerales, pero solamente hasta el 10 es lo que normalmente vamos a estar utilizando. Acá, por ejemplo, tenemos, vale la redundancia, un ejemplo, donde dice nombre. Dijimos entonces que met era el prefijo que indicaba un carbono. Y al agregar la terminación ano me indica que es un alcano. Por eso acá tenemos met y se le agregó ano. Entonces, met indica que hay un solo carbono. Acá tenemos una fórmula desarrollada, un solo carbono. Y la terminación ano me indica que son enlaces simples. O sea, un solo enlace hay que le une a él con otro compuesto. Como sabemos, el carbono tiene 4 enlaces. Por eso tenemos acá enlace 1 y ese enlace se une al hidrógeno. El carbono con el segundo enlace que se une al hidrógeno también, el carbono con otro enlace que se une al otro hidrógeno y el carbono con su último enlace que es el cuarto enlace que se une a otro hidrógeno. Entonces, esta es la fórmula de un metano en su fórmula desarrollada. En lo que es la parte estructural, en el estructural se cuentan las cantidades que tengo. Miro acá. Primero siempre se va a poner el carbono primeramente. Entonces se pone carbono. ¿Cuánto tengo de carbono? Uno solo, por eso es C. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? 4. Entonces CH4. Esta es la fórmula semidesarrollado estructural del metano. Tenemos acá la fórmula molecular que es, en este caso, es parecido a lo que es la estructural. Y esta es la forma de aplicar, en este caso, la fórmula, ¿verdad? Para poder tener la cantidad. Que poco nada se utiliza. Vamos a centrarnos en estos tres. La fórmula desarrollada, la estructural y la molecular. Tenemos acá el siguiente ejemplo que es el etano. Entonces yo miro arriba atrás mi prefijo et. Et me indica entonces 2 carbonos. Significa que tiene que haber 2 carbonos unidos en mi fórmula desarrollada. Y la terminación ano me va a indicar entonces los enlaces simples que son estas barritas o estos guiones o estas líneas que vemos aquí, ¿ok? Entonces ahora más estos van a ser los enlaces para nosotros. Entonces, et y pongo mis 2 carbonos, carbono 1, carbono 2. Yo sé que cada carbono tiene que sí o sí tener 4 enlaces o 4 líneas. En este caso, este enlace que está aquí entre el carbono y el otro carbono es el enlace que ellos comparten y es el enlace simple que está. Entonces, esto me va a indicar a mí que es un alcano. ¿Por qué? Porque son enlaces simples. Entonces pongo todos los otros, vamos a decirle, enlaces que van a ir acá surgiendo. Y a cada enlace se le va a ir agregando el hidrógeno, como es este caso. Acá hidrógeno, acá hidrógeno, acá hidrógeno y aquí hidrógeno. Para la fórmula entonces semi desarrollada, yo cuento y tapo esto. Esto es como si fuera que no existe. Voy a olvidarme que esto existe. Entonces voy a mirar y voy a contar cuánto tengo acá de carbono. Acá tengo 1. Entonces va a ser C. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Para este carbono tengo 1, 2 y 3. Entonces pongo CH3. Ahora tapo esto, es como si fuera que esto no existe. Y miro lo que queda de este lado. Y hago lo mismo. ¿Cuánto tengo aquí de carbono? 1. Entonces pongo C.
¿Cuánto tengo aquí de hidrógeno de este lado? 3. Entonces va a ser CH3 y CH3. Esta es la fórmula semiestructural. Y la fórmula molecular, miro las cantidades totales. Aquí, ¿cuánto tengo de de carbono? Tengo 2. Entonces pongo C2. ¿Cuánto tengo aquí de hidrógeno? Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya es el total. Entonces va a ser C2H6. En la fórmula entonces molecular se suma el total de todo lo que yo tengo para tener esa fórmula. En el estructural se ve por estructura, se ve por pedacitos, se ve primero se ve de un lado del carbono y después se ve del otro lado del carbono, qué es lo que tengo. De esa manera entonces es como yo voy a obtener estas fórmulas. Acá lo importante es manejar el tema de los prefijos, identificar qué prefijo y qué carbono representa ese prefijo. ¿De acuerdo? Eso entonces hay que tener en cuenta para hacerlos, en este caso, para poder nombrar a los compuestos y para poder también realizar los ejercicios. Acá es lo mismo, acá ya te aparece ya la fórmula directamente. Entonces es como una ayuda a memoria que ya te da. Dice, hay también unas reglas que nosotros tenemos que tener en cuenta que son propuestas por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que rige las normas para todo lo que sea la parte de química. ¿Okay? Entonces, primero que todo, hay que reconocer que los alcanos se nombran atendiendo la estructura del compuesto. Puede ser de cadena lineal, pero no así como tenemos acá, en una sola línea, o puede también ser de cadena ramificada. ¿Verdad? Entonces, de cadenas lineales cuando los alcanos dicen no presentan ramificaciones y solo sea una cadena lineal. Para nombrarlos añade un prefijo con la terminación ano. Por ejemplo, acá tenemos al met-ano. Entonces, met indica que un solo carbono y a ese carbono se le une 4 hidrógenos. Por eso es CH4, enlaces simples. Acá tenemos al etano, que es cadena lineal, al propano, cadena lineal. ¿Por qué es lineal? Porque no tienen acá otras, vamos a decirle, otras ramitas que le salen de él. Entonces, así hablamos nosotros de una cadena lineal. La ramificada, en este caso, presenta ramificaciones, dice, se necesita encontrar la cadena principal y nombrar las ramificaciones después. Dichas ramificaciones se conocen con el nombre de radicales. Ahora más entonces vamos a agregar también en nuestro diccionario la palabra radical, que son las ramificaciones de una cadena principal. Dice que cada ramificación radical se nombra de manera simple, que los alcanos de cadena lineal sustituyen la terminación ano por il. Entonces, cuando hablamos de una ramificación, en vez de llevar la terminación ano, va a llevar la terminación il. Pero igual va a seguir siendo enlace simple. Acá, por ejemplo, tenemos algunas ramificaciones o algunos radicales que más se utilizan. Tenemos al metil, que es el CH3, al etil, que es el CH3CH2, propil, butil y pentil. Si se dan cuenta, aquí lo que desaparece es uno de los enlaces, por eso lleva la terminación il. Por eso es CH3, es metil. Pero si decimos que es CH4, hablamos de metano. Entonces esa es la diferencia. Siempre se va disminuyendo un hidrógeno para que sea una ramificación. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Y después tenemos las reglas ya generales para poder nombrar o formular a los alcanos y a los hidrocarburos en general. Dice primero, hay que identificar cuál es la cadena principal. Cuando hablamos de cadena principal, hablamos de la cadena o de la unión de ellos que tenga mayor cantidad de hidrógenos unidos, de carbonos unidos entre ellos. Por ejemplo, aquí vemos que está en un recuadro de color azul y vemos que hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Entonces, esta es mi cadena principal. Y de esa cadena principal se desprende la ramificación, que es este que tenemos acá, que está fuera del recuadro. Entonces, esta es mi cadena principal y esto que sobra es mi ramificación. En este caso es CH3 y miro otra vez más arriba y me doy cuenta que es el metil, CH3 metil. Después tenemos aquí otra manera también que se puede identificar. No solamente puede ser así de forma lineal, también puede ser en forma de L. ¿Okay?
Entonces, por ejemplo, tenemos que contar la mayor cantidad de carbonos. Si yo cuento es aquí, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, aquí hay cuatro nada más si yo cuento de forma lineal. Pero si cuento, perdón, de manera en L, tengo mayor cantidad, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta es mi cadena principal, la cadena que tiene más carbonos unidas entre ellas. Y esto que me sobra, entonces va a ser ya mi ramificación, que justamente también es un metil. Acá lo mismo, vamos a empezar a ver cuál es aquella que tiene mayor cantidad de carbonos unidos entre ellos. Y esa va a ser mi ramificación general. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Acá, por ejemplo, si cuento esto va a ser 5. Acá también 1, 2, 3, 4, 5. En este caso yo puedo contar de esta manera o de esta manera e igual sigue siendo 5. Yo lo que tengo que buscar es que sea la mayor cantidad de carbonos unidos entre ellos. Y después ya si es que hay, en este caso, por ejemplo, yo puedo tomar así, de esta manera, o también de esta manera de L como él tomó. ¿Por qué? Porque de las dos formas hay 5 carbonos que se unen entre ellos. Entonces, cumple con la regla de que se tenga una cadena principal. Dice número 2, una vez que yo ya tengo la cadena principal, empezamos por el extremo de cada átomo de carbono. A la cadena principal se le asigna un número localizado, de forma que las ramificaciones radicales queden en los números más bajos. Acá lo que me pide es que yo pueda enumerar cada carbono. Por ejemplo, aquí ponga carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Pero para poder enumerar, tengo que tener en cuenta que mi ramificación esté más próximo a uno de los extremos. En este caso, por ejemplo, si yo cuento a partir de acá como 1 o a partir de acá como 1, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque mi ramificación se encuentra en el centro. En este caso también lo mismo. Acá tengo 1, 2, 3 y acá tengo 1, 2, 3 y cuento. Está otra vez en el medio. Entonces, no me va a, vamos a decirle, a crear ningún inconveniente. Aquí, por ejemplo, tenemos más ejemplos. Por ejemplo, en este caso tenemos allí mi cadena principal, que es la cadena que tiene más carbonos entre ellos. Y voy a mirar entonces, si yo numero a partir de esto como un número 1, mi radical o mi ramificación va a quedar ya muy lejos de este final. En cambio, si yo empiezo a numerar a partir de este costado, que está más próximo a mi ramificación, entonces me va a ser, es lo correcto. Entonces, la ramificación que esté más próxima al final es aquella que me va a indicar a partir de donde yo voy a empezar a numerar entonces mi cadena principal. Por eso acá numeré 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque mi radical está más próximo a a este extremo que a este otro extremo. Acá lo mismo. Acá en este caso tenemos ya nuestra cadena principal ya identificada, que es esto que está en cuadrito de color celeste. Pero acá tenemos dos ramificaciones. ¿De dónde empiezo a contar? Dice, si se numeran de izquierda a derecha, los radicales están en la posición 2 y 5, mientras que si se numeran de derecha a izquierda, los radicales están en la posición 3 y 6. Por tanto, se escoge la primera, ya que está más próximo a los valores más bajos. Entonces, el número a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Porque si el número a partir de acá va a ser 1, 2, 3. En el 3 recién va a estar mi ramificación. Entonces empiezo a contar que esté más próximo a la cadena final, vamos a decirlo al extremo, es donde yo empiezo a contar. Acá hay otro caso también, lo mismo, ¿verdad? Y después de numerar y tener la ramificación, lo que yo voy a hacer, el tercer paso, es nombrar ya el compuesto. Y se hace el nombre radical por orden alfabético. O sea, no importa si, por ejemplo, et y met. Entonces, ¿cuál es primero? En orden alfabético, entonces se va a agregar el que sea primero. Dice, y letras con guiones. Si existe más de un radical en el mismo nombre, se añade el prefijo que indica el número de veces que se repite. Por ejemplo, si hay 2 metiles, se va a poner entonces dimetil. Si hay 3, tri. Si hay tetra, 4. Penta, 5, dependiendo de la cantidad de ramificaciones que sean del mismo valor o del mismo nombre. ¿Okay? Dice, una vez nombrados los radicales, indicamos delante de cada radical su localizador. O sea,
el número en que se encuentra ese radical o esa ramificación. En el caso de tener varios radicales del mismo tipo, se separan con comas. Por ejemplo, si yo tengo en el mismo carbono, que es el carbono número 2, a los metiles, entonces voy a poner, por ejemplo, 2,2 dimetil. ¿Ok? Hay que indicar la cantidad, por más de que sean los dos del mismo, estén en la misma, en el mismo carbono, en la misma cadena principal, igual hay que indicar las dos. ¿Ok? Y por último, se añade la cadena principal como si fuera un alcano de cadena lineal con la terminación ano, por ejemplo, propano, pentano, hexano, sin agregar el espacio. Acá, por ejemplo, tenemos, primero que todo, entonces identificamos la cadena principal, que es esta, porque es la cadena más larga, la que tiene más carbonos. Después empezamos a enumerar, teniendo en cuenta de que mi ramificación o mi radical alquil se encuentra en el medio, entonces si yo cuento de acá o de acá, va a ser lo mismo. Entonces voy a enumerar por facilidad desde aquí. Entonces esta va a ser mi cadena o mi carbono número 1, mi carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. Y voy a mirar en qué carbono está mi ramificación, en qué número. En este caso es en el 3. En el carbono número 3 yo le tengo a mi ramificación que es el metil. Entonces pongo 3-metil y después, como no hay más ninguna otra ramificación, entonces voy a nombrar a mi cadena principal. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5, voy a buscar otra vez mi prefijo y veo que es la terminación, que es el prefijo pent. Y como son enlaces simples, porque no hay enlaces dobles ni triples, entonces yo le doy la terminación ano que me va a indicar que es un alcano. Aquí lo mismo. Primero que todo, veo dónde está mi cadena principal, que es aquella que tiene más carbonos unidos entre ellos. Luego veo dónde está mi ramificación, mi radical. Y de acuerdo a eso número, por ejemplo, como este está más próximo a este extremo, entonces el número 1, 2, 3, 4 y 5. Después, ¿qué hago? Después de numerar, voy a nombrar ya. Veo que en mi carbono número 2 le tengo mi radical que es el metil. Entonces va a ser 2-metil, que es esto. Y después ya nombro, como no hay más nada, entonces ya nombro mi cadena principal, que va a ser en este caso, como son 5 carbonos totales, entonces va a ser pent. Y como son enlaces simples, va a ser ano. Entonces va a ser 2-metil pentano. De esta manera, entonces, aquí hay más ejemplos que pueden ir viendo que es parecido. Y ya tenemos a partir de aquí, si volvemos a copiar en el cuaderno, donde tenemos los ejercicios de cierre. Tenemos una parte de contesta, que ya está todo en el material, que ustedes pueden buscar nada más. Y la parte de indicar el nombre del siguiente compuesto. Por ejemplo, aquí, en el número 1, lo primero que yo debo hacer es ver cuál es mi cadena principal y después ya enumerar. Como mi ramificación, que es esta, por acá tengo 1, 2, 3. Entonces esta es mi cadena principal. Como mi ramificación es esta, entonces puedo contar de aquí o de este extremo. ¿Por qué? Porque en el centro está mi ramificación. Entonces va a ser, para mí va a ser 1, 2, 3. Entonces en el carbono número 2 yo le tengo a este compuesto que es mi ramificación que se llama metil. Entonces este va a ser, por ejemplo, 2-metil y después pongo mi cadena principal, cuántos carbonos tengo. Tengo 1, 2, 3. Entonces voy a buscar más arriba en el cuadro que yo tengo de prefijos y voy a mirar y me voy a dar cuenta que en este caso es, vamos a mirar otra vez para que tengan en cuenta este detalle. Acá pueden ir mirar otra vez. Entonces, si son 3 átomos de carbono, el prefijo va a ser pro. Y como son enlaces simples según el ejemplo, entonces va a llevar la terminación ano. Entonces va a ser 2-metil propano. ¿Ok? Acá van a hacer lo mismo con este otro. Primero identificar la cadena principal, ver dónde está la ramificación, ver que la ramificación está más próxima al final y a partir de ahí contamos. Y después ya indicamos dónde está mi ramificación, en qué número, cómo se llama la ramificación y cómo se llama la cadena principal dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. ¿Okay? Entonces nada más eso, es ir identificando esos detalles. Y después tenemos en el último que es fórmula, dice. Acá es donde yo tengo que poner y hacer yo solita. Es prácticamente lo que tengo arriba, pero ahora yo voy a crear o yo voy a crear.
Dice 2-metilpropano. Entonces, primero que todo, tengo que empezar de atrás. Si me dice que es propano, me indica que hay prop, me indica 3 carbonos. Entonces voy a poner acá 3 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y después dice que en el metil, que en el número 2 de mi carbono, va a estar entonces mi propano. Si se dan cuenta, es lo mismo a lo que tenemos aquí en el número 1. Entonces, va a ser de la misma manera. Practiquen. Acá también hay una página de YouTube que les va a ayudar también para realizar los ejercicios. Y cualquier consulta que tengan, no duden en comunicarse conmigo. ¿Está bien?